el gato al agua. Y a propósito del primer debate, vamos a recordar uno de esos momentos más tensos y agrios del cara a cara entre Zapatero y Rajoy, cuando el líder de la oposición le dijo al presidente del gobierno que había agredido a las víctimas del terrorismo. Una acusación sobre la que habló luego, 2 días después, en una entrevista precisamente en La Sexta, Zapatero. Yo lo que nunca haría sería agredir a las víctimas del terrorismo como ha hecho usted. Porque eso sí que son personas indefensas, y no el señor Serrat o esos señores que ha citado usted. No, eso es lo que no haría yo. Yo he agredido a una víctima del terrorismo. No se lo acepto, señor Rajoy. Es una acusación muy grave. Es que me es igual que no me lo acepte. Yo no he agredido a ninguna víctima del terrorismo. Porque ustedes han estado en campaña continuada contra las víctimas del terrorismo. Me es igual que no me lo acepte. Vamos a hacer una cosa. Es que me trae completamente sin cuidado. Tendrá ahora... No, pero es que es la verdad. Muy grave. Yo no he agredido a ninguna víctima del terrorismo. ¿Cómo que no ha agredido? Se han manifestado en numerosas ocasiones. No he agredido a ninguna víctima del terrorismo. Señor Zapatero, tendrá ahora su tiempo para contestar y prorrogamos un poco más el tiempo que tenía usted. Adelante, señor Rajoy. Yo mantengo lo que he dicho, que el señor Zapatero ha agredido a las víctimas del terrorismo. Pareció un insulto inaceptable. Es verdad que el señor Rajoy ha practicado mucho el insulto en esta legislatura, el insulto personal, que en mi opinión no debe estar presente nunca en el debate político. Normalmente, cuantos más insultos, menos ideas. Normalmente, cuantos más insultos, menos actitud democrática y más soberbia. Eso, como decimos, comentaba el señor Zapatero 2 días después del debate. Francisco José Alcaraz, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, nos acompaña esta noche en el Gato al Agua. Señor Alcaraz, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, de entrada, ¿les ha agredido moralmente Zapatero? Porque se supone que todo el mundo entiende que la acusación de Rajoy no se refería a una agresión física. Durante esta legislatura, ¿se sienten ustedes agredidos moralmente, sí o no? Totalmente. Creo que nos haría falta tiempo en este programa para describir toda y cada una de las agresiones que hemos recibido del presidente del gobierno. Pero voy a decir de ella 2 muy importantes. Una, engañarnos con el mal llamado proceso de paz, y otra, negociar con los terroristas después del atentado de la T4. Agredió a las familias de las víctimas del atentado de la T4 y a todos los españoles y a todas las víctimas porque mintió a España. ¿Cuántas víctimas están representadas en la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en la VT que usted preside? En la VT asociada hay unas 3.600 víctimas, si bien al ser declarada de utilidad pública, su ámbito de actuación es sobre todas las víctimas del terrorismo de España. Yo le pregunto esto al señor Alcaraz, porque ha habido, como se sabe, declaraciones de otras víctimas, no sé si como mucho 9, creo recordar, como mucho 9, de las 3.000, ¿cuántas dice usted que son en la VT? Unas 3.600 aproximadamente. Bueno, como mucho 9, dando a entender que Rajoy, bueno, pues se había cedido, que estaba utilizando políticamente a las víctimas, con claro sesgo electoralista, y que no se sienten agredidos por el presidente Zapatero ni mucho menos, y desautorizaban a Rajoy para que lo dijera. Mire, si quieren ¿Es saber, así como lo estoy interpretando? Son las mismas personas que en algunas representan al colectivo, vamos, prácticamente sin representatividad alguna, y solamente tienen que ir al boletín oficial del Estado, al apartado de subvenciones a organizaciones de víctimas, para que entiendan por qué muchas de ellas hacen esa declaración a favor del gobierno y no se sitúan en contra de un proceso de rendición. Yo creo recordar que está la viuda de Buesa, mientras que, fíjese, el hermano de Fernando Buesa, Miquel Buesa, está con ustedes. Es una persona que está muy ligada a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y es muy crítico precisamente con la gestión que Zapatero ha hecho respecto a la política de negociación con ETA y, en fin, y su trato con las víctimas. Creo que recordar que también ahí aparece Pilar Manjón, entre otras personas de las que han considerado que tenía razón el señor Zapatero y se la quitaban totalmente a Rajoy cuando dijo que habían agredido a esas víctimas. Sí, lógicamente entendemos que el gobierno ha tenido que utilizar siempre las mismas víctimas durante toda esta legislatura para intentar justificar ese mal llamado proceso de paz, ese proceso de rendición. Pero mire que cuando incluso el gobierno, después del atentado de la T4, sacó a la calle a quienes querían llevar a cabo aquella farsa en contra de ETA, pues a pesar de tener esas víctimas, prácticamente fue insignificativo el número de víctimas que apoyó a Zapatero. Siempre son los mismos, tienen todo su derecho como víctimas, tienen todo mi respeto y tienen todo su derecho a opinar de forma distinta y a opinar de que un presidente del gobierno puede tender la mano a los terroristas a pesar de tenerla manchada de sangre después del atentado de la T4, porque es eso, es una traición a las víctimas. Hoy he leído también que el que fue comisionado del gobierno para las víctimas, Gregorio Pérez Barba, ha negado, la mayor ha acusado a Rajoy de utilizar a las víctimas también, y ha asegurado que lo más importante de su paso por la administración en este cargo fue
textualmente le digo, la comprensión y el afecto de las víctimas. Sí, ¿Las víctimas querían a Peces Barba? Las víctimas, lógicamente, al decirlo en plural, suele ser más de 2 personas. 5, 6 o 7, como es a las que se refiere siempre, son las que se identifica con el señor Peces Barba. No olvidemos que, pese a quien pese, la OET es la máxima organización representativa de víctimas del terrorismo en España e incluso más de un 90% de los votos, bueno, creo, me equivocaría en el porcentaje exacto, pero vamos, rozando casi la totalidad, emitieron un voto en contra del alto comisionado, aparte de recordarle al señor Peces Barba que incumplió todos y cada uno de los compromisos por el cual fue puesto en la administración como alto comisionado, que fue modificar la ley de víctimas a favor de las víctimas del terrorismo, ley que, dicho sea de paso, ha sido otro incumplimiento de las promesas electorales del señor Zapatero y del señor Peces Barba.